Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. Y estamos ya en la lección número 9 que lleva como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta es una semana especial porque estudiamos aquellos salmos que hacen referencia al mismo Jesús, aquellos salmos que tienen un alto contenido mesiánico, podríamos decir, ¿no? Hasta el momento vimos salmos que hablan acerca de cómo el hombre se siente frente al abandono, frente a la soledad, frente a ciertas crisis que muchas veces hemos tenido y experimentado en nuestra propia vida. Bueno, esta semana lo que se centra la lección en aquellos salmos que nos hablan de alguna manera en forma profética incluso acerca del ministerio de Jesús. Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas compartir con nosotros, que también puedas suscribirte a este canal, que puedas dejar algún comentario y que puedas compartir también este resumen allí en tus redes sociales. El primer salmo que vamos a compartir es el Salmos 23. Creo que es, de todos los salmos me parece que es uno de los salmos más conocido, incluso que lo podemos repetir hasta de memoria, ¿sí? El Salmo 23 habla acerca del buen pastor y por excelencia el buen pastor no es ni más ni menos que el propio Jesús. Y vamos a ver, justamente leyendo algunos versículos del Salmo 23, a ver qué podemos nosotros destacar y ver acerca del carácter de Jesús y especialmente acerca del cuidado que Él tiene con su pueblo y con cada uno de nosotros. El Salmo 23 comienza de esta manera, dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmos escrito por David, y es interesante que David describe en cierta manera también la experiencia de él. O sea, nosotros sabemos que David, antes de llegar al trono, antes de llegar a ser una persona muy conocida, él fue un pastor de ovejas. Así que si había alguien que conocía cuál era la función del pastor, cuáles eran las preocupaciones de un pastor, bueno, ese era David, y que escribe justamente este salmo. Ahora, ¿por qué nosotros lo aplicamos esto muchas veces a Jesús, ¿no? Bueno, justamente porque el propio David comienza diciendo: Jehová es mi pastor, ¿sí? Yo me imagino que varias veces David haya experimentado en su propia vida, ¿sí?, aquellas situaciones donde él ponía incluso en peligro su propia vida, su propio bienestar, por el bienestar de aquellas ovejas que estaban en su cuidado, ¿no? Aquel rebaño. Entonces, ahora, David, ya una persona de experiencia, una persona que ya tuvo diferentes experiencias en su vida, experiencias buenas, experiencias malas, ahora él puede experimentar en su propia vida también, ¿sí?, el cuidado amoroso de Dios en diferentes momentos, ¿no? Por eso David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada, 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 nada me hará faltar. Qué bueno es poder tener esta confianza en Dios, en Jehová, que Jehová te va a suplir tus necesidades. Y a ver, y yo quiero hacer una aclaración acá, porque muchas veces las necesidades que nosotros creemos que tenemos no son las necesidades que Dios quiere, o que Dios necesita, o que Dios quiere suplir en nuestras vidas, ¿sí? Dios te va a dar todo lo que vos necesites, ¿sí?, en el momento justo, en la medida justa también. Y qué bueno es lograr una dependencia completa en Dios, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma, dice allí, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y el versículo 4 es muy interesante porque dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La palabra de Dios en ningún momento nos habla o nos garantiza de que nosotros no vamos a pasar por sendas de sombras y de muerte. El cristiano, como cualquier otra persona de este planeta, está expuesto a experimentar la pérdida, el dolor, el sufrimiento, incluso la propia muerte. La promesa de Dios no es que Él te va a evitar esa situación, sino más bien que Él estará con vos en ese momento difícil. ¿Sí? El Salmos 23 justamente destaca esto, el cuidado de un Dios que suple las necesidades, un Dios que está dispuesto a guiar tu vida, que está dispuesto a confortar tu alma, que está dispuesto a transitar con vos en ese camino de oscuridad, de muerte, en ese valle sombrío. Y también dice, tu var y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos llegar a sentir desalentados, sin ganas, sin motivación, sin fuerzas? Bueno, y ahí está Dios, ¿no? Siempre queriendo estar cerca de nosotros para darnos esa fuerza que necesitamos, ¿sí? Esa energía, esa motivación. Y todo eso se va a dar, como siempre lo digo también, en la medida en que nosotros estemos dispuestos a querer desarrollar una relación personal con el Señor, ¿no? El propio Jesús, allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, vamos a buscar San Juan capítulo 10, dice lo siguiente. San Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice allí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, el texto después continúa, ¿no? Pero Jesús, ahora Él se autodenomina el buen pastor que conoce sus ovejas, que las ovejas conocen también de Él, y nos recuerda, yo estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos también una relación interesante, ¿no? No solamente la relación viene de parte del pastor hacia las ovejas, sino que también las ovejas conocen al pastor, ¿no? Es algo, una relación mutua. Obviamente que el que ayuda a que esto se logre es el propio Dios, ¿no? Pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros humanamente, que es buscar de Dios, ¿no? Tener esa intención, esas ganas de estar cerca de Dios, de conocerlo, de querer entablar una relación con Él, ¿no? Entonces, el buen pastor es Jesús, que da su vida por nosotros, y eso lo dejó totalmente demostrado allí en la cruz y en la palabra de Dios, y ahora Él quiere lograr una relación con vos y conmigo, una relación donde podamos andar y una relación donde Él esté con nosotros en todas las situaciones que nos toque vivir. Bueno, el libro de Salmos no solamente nos habla acerca de las características del ministerio de Jesús, como por ejemplo el que acabamos de leer, el Salmos 23, sino también que hay algunos salmos que nos hablan acerca del sufrimiento de Jesús, y un claro ejemplo de ellos es el Salmos 22. Yo marqué algunos versículos del Salmos 22 y es impresionante cómo este capítulo, Salmos, se ve reflejado de manera perfecta, podríamos decir,
en la vida de Jesús, especialmente en esos últimos momentos donde Él estaba allí en la cruz. Por ejemplo, allí el Salmos 22, que también fue escrito por David, dice así, comienza de esta manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que también dijo Jesús estando allí en la cruz, ¿no? Dice también, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos? Yo creo que también hay, con estos versículos podemos nosotros sentirnos de alguna manera identificados, ¿no? Porque ¿quién de nosotros en algún momento no ha sentido eh, esa sensación o ese sentimiento de desamparo, de desolación, ¿sí? Ese sentir que Dios está lejos, que esto ya lo hablamos hace un par de semanas atrás, ¿no? Entonces, yo como ser humano puedo llegar a sentir eso. Ahora, yo no tengo que fiarme de mis sentimientos, porque si yo me dejo guiar por simplemente mis sentimientos, mis emociones, mi vida espiritual va a estar, va a ser siempre como un barco que es llevado por el viento en medio del mar, ¿no? Un día puedo estar de una manera, otro día voy a estar de otra manera. Entonces yo no puedo lograr una firmeza, una estabilidad simplemente por mis sentimientos o mis emociones. Si bien son importantes, porque son importantes, yo tengo que fundamentar mi vida espiritual en base a mis convicciones, mi creencia, en lo que yo creo que dice la palabra de Dios acerca de cómo Dios actúa frente al sufrimiento humano, frente al dolor, ¿no? Y eso me va a dar cierta firmeza, cierta estabilidad. Por ejemplo, el versículo 7, seguimos leyendo el Salmos 22, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía, ¿no? Lo mismo que sucedía cuando Jesús estaba allí en la cruz, que aparecían los fariseos, los sacerdotes, ¿no? Como burlándose del propio Jesús. Versículo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron, dice. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Siempre se habla mucho acerca de qué fue lo que produjo realmente la muerte de Jesús en la cruz. Y déjame decirte que lo que produjo la muerte de Jesús en la cruz no fue ni un desangrado, no fueron las espinas en la cruz, no fueron los clavos en las manos, en los pies, ni tampoco fue la lanza que lo traspasó, sino que lo que lleva a Jesús a morir mucho tiempo antes de lo especulado allí en la cruz fue que el corazón de Jesús prácticamente se deshizo, ¿sí? O sea, la separación que produjo el pecado en ese momento de Jesús y de su Padre fue lo que quebrantó el corazón de Jesús y en vez de estar sufriendo largas horas en la cruz, Él en un poco tiempo muere, ¿no? Dando la vida por cada uno de nosotros. Dice el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Clarísimo lo que habla acá acerca de esos momentos finales de la vida de Jesús, ¿no? Los salmos, como decíamos, hablan acerca de las características del ministerio de Jesús, nos hablan acerca del sufrimiento que Jesús tuvo en ese momento y lo que finalmente lo llevó a la muerte. Ahora, esto, ¿cómo debería afectarnos a nosotros? ¿Cómo debería afectar tu vida y la mía? ¿Qué debería llevarnos a reflexionar el hecho de saber de que Jesús en la cruz sufrió
como ninguna otra persona sufrió en su vida jamás. Ni nadie va a sufrir tanto como sufrió Jesús. ¿De qué manera eso me afecta a mí en mi vida espiritual, en mi relación con el Señor? Bueno, ojalá que el hecho de saber esto a nosotros nos lleve a una entrega completa, ¿no? A Dios, a realmente valorar el sacrificio de Jesús en la cruz hecho por cada uno de nosotros. En el siguiente salmo vamos a ver cómo Dios siempre se mantuvo fiel a su pacto, ¿sí? Vamos al Salmo 132, versículo 10 al 12, dice así: Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Esto es conocido como el pacto davídico, ¿no? Un pacto donde Dios le asegura a David que no iba a faltar un descendiente que pueda sentarse en el trono, ¿sí? en su trono, y además que del linaje de él iba a venir el Mesías, ¿sí? El pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. Y es interesante en este pacto, ¿no? que Dios hace con David, que Dios no hace el pacto con David porque David era una persona impecable, porque David era una persona, eh, a ver, si bien obviamente que David era una persona temerosa de Dios, una persona que realmente sabía lo que era el arrepentimiento, el perdón de Dios, también se equivocó en su vida, pero Dios eso no impidió que, que Dios pudiera hacer un pacto con él y que ese pacto se pudiera sostener a través de las generaciones. Ustedes saben que David, así como tuvo varias virtudes, también cayó y cayó mal en varios momentos, pero eso no impidió que Dios pudiera llevar a cabo su pacto. Y ese pacto siempre Dios lo sostiene con sus hijos. Dios siempre sostiene su pacto con su pueblo. Cuando nosotros decidimos salirnos del pacto de Dios, obviamente que están las consecuencias de esa mala decisión. No porque Dios envíe o porque Dios nos castigue por habernos salido de su pacto, sino porque son las consecuencias naturales de nuestras malas decisiones. Si yo decido caminar en mi propia voluntad, desplazando a Dios de mi vida, bueno, va a haber consecuencias también. Y yo después no puedo estar acusándolo a Dios, echándole la culpa a Él porque me sucede esto. No, sino que yo tengo que ser también consciente, ser responsable de mis propias decisiones y saber que muchas de las cosas de las que uno sufre tienen que ver con tomar malas decisiones, con habernos salido del pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Lo bueno de esto, y es lo que yo quiero rescatar de este día, es que así como muchas veces nosotros deshacemos el pacto con Dios, Dios siempre nos da la posibilidad de rehacer ese pacto con Él. O sea, Dios siempre tiene la disposición de rehacer el pacto con sus hijos. Y no es que el primer pacto haya sido mejor y que este segundo sea de menor calidad, no. Dios hace el pacto de la misma manera, siempre dándonos las posibilidades, las oportunidades. El amor de Dios nos lleva a que Él pueda volver a hacer un pacto con nosotros, ¿no? Son las oportunidades que Dios nos da. Por eso qué bueno es que podamos nosotros también eh, tomar esto de Dios, esa disposición que Él tiene de recibirnos nuevamente, de volver a hacer un pacto con nosotros. Yo no sé cómo estará la vida espiritual tuya en este momento. Yo siempre digo que estos videos, estos resúmenes van dirigidos especialmente a maestros de escuela sabática, a personas que por ahí quieran tener un punto de vista diferente también de la lección. Uno asume que las personas que están ahí del otro lado son personas, bueno, que leen la Biblia, que la estudian, ¿sí? Pero eso no significa que vos estés dentro del pacto de Dios.
Puede ser que vos estés en la iglesia, que estés estudiando la lección, que seas maestro de escuela sabática, pero vos sabés que te saliste del pacto de Dios. Bueno, entonces yo quiero hablarte a vos en este momento. Si vos en tu vida estás reconociendo que necesitas hacer nuevamente el pacto con el Señor, no dejes pasar más tiempo, no te detengas, sé sincero con vos mismo, ¿sí? Y da ese paso importante de hacer ese pacto nuevamente con el Señor. Si vos sos consciente que necesitas nuevamente rebautizarte porque te alejaste del Señor y necesitas rebautizarte, bueno, hacelo, no dejes pasar más tiempo. Por eso yo siempre digo, ¿no? El tema de pacto es algo que nos encierra de alguna manera a todos nosotros, porque todos nosotros, por el simple hecho de que somos seres humanos, ya eso nos hace ser personas que necesitamos del amor, de la misericordia de Dios. Y gracias a Dios que Él siempre está dispuesto a recibirnos y a darnos siempre una nueva oportunidad para acercarnos a Él. Yo creo que una de las verdades que más nos motiva para continuar, para seguir adelante, es saber que finalmente Jesús, Dios, es el que triunfa, ¿sí? Que finalmente Dios hace justicia, que finalmente Dios puede llevar a cabo sus planes, sus propósitos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos pasan ciertas situaciones a nosotros nos metemos tanto en el problema, en esa situación, que nos cuesta visualizar el futuro, nos cuesta visualizar cómo se irá desarrollando las cosas, obviamente, porque nosotros no tenemos la capacidad de mirar hacia el futuro. Nosotros vemos lo que está frente a nuestros ojos en el momento presente que estamos viviendo. Pensar en el mañana implica hacer planes, pero de ahí a que se realicen esos planes es totalmente una incertidumbre para cada uno de nosotros. Por eso muchas veces frente a situaciones que nos tocan vivir, sentimos aflicción, sentimos incertidumbre, eh, cuestiones que nosotros cuando vamos a la palabra de Dios podemos decir, bueno, gracias Señor que tú estás al control de todo esto. Por ejemplo, el Salmo 110, que es uno de los salmos que aparecen aquí en el día miércoles, que ya lo leímos anteriormente este Salmos, comienza diciendo así, ¿no? Y con esto tal vez me vas a entender un poquito mejor lo que estoy tratando de decir, ¿no? Dice, Jehová dijo a mi Señor, esto lo dice David, ¿no? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Es como una conversación que Dios le está diciendo a Jesús, ¿no? El Padre le está diciendo a Jesús, sentate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que te dé la victoria por todos tus enemigos. Es como que Dios ya de antemano está anunciando la victoria de Jesús. Podríamos nosotros decir también la victoria del pueblo de Dios, ¿sí? Finalmente, al final de todos los tiempos, lo único que va a haber es victoria, victoria, ¿sí? Porque nosotros creemos y confiamos en un Dios todopoderoso y que ese es el Dios que lleva adelante la victoria. Eh, Me parece que es bueno destacar esto que aparece en este Salmos y tenerlo presente en todo momento, ¿no? Que al final de todo siempre va a estar la victoria para cada uno de los hijos de Dios. Esto aparece mucho en el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando se menciona allí, por ejemplo, en Apocalipsis 3, 2, 3, donde aparecen las características de las 7 iglesias. Allí y en otros versículos más siempre se menciona, ¿no? Al que venciere. Siempre se habla de una victoria futura, una victoria que ya está garantizada. Y también hay un punto que comparte el día miércoles con el día jueves, pero que aparece en el mismo Salmos, que es el versículo número 4, donde dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿sí?
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje interesante que aparece en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo número 14, aparece Melquisedec, y allí en el texto de Génesis se menciona que Melquisedec era el rey de Salem, era un rey, pero que al mismo tiempo era sacerdote. Y esto es algo atípico, porque en los tiempos de los reyes no eran sacerdotes. Los sacerdotes eran otras personas descendientes de la tribu de Leví, que eran de alguna manera dedicados para cumplir la función especial de servir al Señor allí en todo lo que tiene que ver con los ritos de sacrificios, ofrendas, dentro del santuario, dentro del templo, ¿sí? O sea, un rey, para llevar a cabo ofrendas o para llevar a cabo algún tipo de servicio, no lo podía hacer él, lo tenía que hacer directamente un sacerdote, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de Saúl? Cuando él se adelanta y no espera a que venga el profeta de Dios, bueno, él hace algo que no le correspondía a él, ¿sí? Por eso Dios después le llama la atención por lo que él había hecho. Entonces, a Jesús es el único que lleva esta doble función, ¿sí? Tanto como rey y tanto como sacerdote, ¿sí? Por eso se relaciona a Jesús o al Mesías como este tal Melquisedec, este rey que era tanto rey como sacerdote, ¿no? Y qué bueno, uno puede ampliar un poquito más esta visión de Jesús como sacerdote cuando estudiamos el tema del santuario, por ejemplo, ¿no? Porque vemos que en todo lo que es el santuario, o sea, siempre el centro es Jesús, en todo, en todo. Jesús es la ofrenda, ¿sí? Jesús de alguna manera también se representa como esas lámparas que nunca se apagan allí dentro del santuario, ¿sí? Jesús es el pan de vida también. Jesús es el sacerdote, el que intercede por nosotros. Entonces, todo lo que tiene que ver con la salvación gira en torno a lo que Jesús hace por cada uno de nosotros, ¿no? Qué bueno es saber que nosotros contamos con un rey y que al mismo tiempo contamos con un sacerdote. Y que todo lo que Él hace, lo hace para que nosotros podamos ser salvos. Él oficia a nuestro favor para que nosotros podamos ser salvos y aprovechar realmente ese don, ese regalo que Dios nos da de la vida eterna. Quiero terminar con una cita que aparece aquí en el día viernes, donde Elena de White de alguna forma describe con agudeza la unidad de Cristo con la humanidad. Ella dice así: por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me das en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo. ¿Sí? Esto aparece en el Exhorto a la Gente en la página 16. Qué bueno y qué confortante es saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que estuvo dispuesto a hacerse humano, pero que nunca perdió sus atributos de Dios, ¿no? Es algo increíble. Dios es el único que puede unir a la humanidad con la divinidad, ¿sí? Entonces es nuestra garantía para que nosotros podamos también pertenecer a esa familia celestial, ¿sí? Así que bueno, sigamos estudiando, sigamos comprendiendo estos salmos, que seguramente hay mucho más para nuestra vida, que nos van a ayudar a fortalecer y a poder
tener estos pensamientos que nos acercan a Dios. Vamos a hacer una oración para finalizar. Querido Padre que estás en los cielos, quiero darte las gracias por este momento donde podemos hacer este repaso, Señor, de estos versículos, de estos salmos. Gracias porque a través de ellos podemos ver, Señor, tu obra aquí en la tierra, lo que tú estás haciendo en este momento por cada uno de nosotros, Señor. Por eso queremos ponernos en tus manos, pedirte que cada día, Señor, tú nos ayudes a aferrarnos más a ti, que tú puedas cuidar y bendecir también a nuestras familias. Y gracias por estar siempre con nosotros, Señor. Por eso oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haberte quedado hasta este momento. Espero que lo hayas podido disfrutar, que haya sido de bendición para vos. Bueno, compartí este video si te resultó útil, suscríbete a este canal, dejar un comentario también. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo grande. Chao, chao.